¿Qué tengo que hacer yo? ¿Le pongo un 2 aquí? El que le pongo un 2 ahí está errado, porque yo no puedo mover ni subíndice ni superíndice, se lo dije, ¿se acuerdan? Ni subíndice ni superíndice. Yo puedo mover coeficientes de experimento o números enteros delante de las moléculas. Se llaman coeficientes y ahorita lo vamos a ver. Para que haya un todo, lo único que puedo hacer es esto. Decir que se generan 2 moléculas de estas. ¿O no? Cuando se generan 2 moléculas de estas, ¿cuántos hidrógenos hay ahora? ¿Cuántos oxígenos? 2. Por uno que está aquí, ¿cuánto es 2? ¿No es igual a esto? Sí. Ah, pero Daniel, hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos hay? 4. ¿Y por qué ya tengo 2? Ah, pero yo lo puedo resolver. ¿Sí o no? Entonces yo, si voy a hacer esta reacción, lo que me está diciendo es que yo tome 2 kilos de este señor y 1 kilo de este señor. ¿Sí o no? Ah, pero miren ahora, se van a generar 2 kilos. Y suena como extraño. ¿Lo ven? Porque yo no puedo decir kilo, lo que pasa es que no lo quiero confundir. 2 moles de este señor, 2 moles, 2 moles de este señor, con 1 mol de este señor, me van a dar 2 moles de este señor. Y ya van a ver por qué. No quiero entrar ahorita en detalle para que vean, lo vamos a ver más adelante. Se lo presento. Ley de la conservación de la masa. ¿Sí o no? Sí. Yo tuve que ajustar la ecuación, por eso que me decía ajustada. ¿Se acuerdan de esto? Pero decía subrayado, ecuación balanceada, ecuación ajustada. Tiene que estar, esto es una ecuación ajustada. Así, la ecuación no está ajustada. Y si no cumple la ley de la conservación de la masa, yo no puedo seguir haciendo nada. Yo tengo que hacer que se cumpla la ley de la conservación de la masa. ¿Está claro eso? ¿Qué es lo que me dice la ley de la conservación de la masa? Que los reactivos sean iguales a los otros. Si no son iguales, yo voy a hacer que sean iguales. Con balance. Vamos entonces a lo otro. ¿Está claro la ley de la conservación de la masa? La segunda ley es la ley de las proporciones definidas. Se fundamenta en que cada sustancia química se forma a partir de la combinación de sus elementos constituyentes. Los elementos de la constituyencia y a partir de ese orden. En esta relación de masa definida opinará las cuales son únicas para tal ejemplo. Aplicar la ley de las proporciones definidas a esta misma reacción. Cada vez, ¿qué es lo que me dice la proporción definida? Cada vez que yo vaya a formar esto, miren, cada vez que yo vaya a formar esto, lo que yo use de él tiene que ser la mitad de él. La cantidad que yo voy a usar de él, y ahorita se lo demostré, va a ser la mitad de él. ¿Por qué? Vamos a balancear otra vez. Supongamos que ustedes sepan balancear. ¿No es así? ¿Qué me está diciendo esta ecuación? Que para hacer agua, yo tengo que usar 2 partes de hidrógeno y 1 parte de oxígeno. ¿Sí o no? ¿Qué pasa si yo tengo 5 partes de hidrógeno? 3.5. ¿Cuántas debería tener de oxígeno? Vamos a ponerlo más fácil. Si yo tengo 6 partes de hidrógeno, ¿cuánto debería ser el oxígeno? ¿Cuánto debería ser? 3. Eso es estequiometría. Ya están viendo cómo es estequiometría, ¿no? Que cuando yo sé cuánto tengo de una, eso automáticamente me dice quién tiene que ser la otra. ¿Sí o no? Automáticamente me dice a mí, por supuesto la mitad, porque ¿qué es la relación esta? Esto no es la mitad de esto. Esto no es 1. ¿Quién no lo está viendo que aquí hay 1? ¿Lo ven? Esto no es la mitad de esto. Y ahorita es así, 2 a 1, ¿o no? Si yo pongo 2 kilos de este, ¿cuántos kilos debería tener de él? 1. ¿Qué pasa si yo tengo 30 toneladas de esto? ¿Cuánto debo tener de él? 15. ¿Están viendo? La ley de las proporciones definidas dice esto. Cuando las relaciones están definidas, se van a mantener. Si yo voy a tener ahora 700 toneladas, ¿cuánto tengo que usar de esto? ¿Y cuánto se van a generar? Esta relación de él con él no es la misma. O sea que lo que yo pongo de hidrógeno se va a generar de él, ¿o no? Para esta ecuación, para esta. Estoy poniendo el ejemplo para esta. ¿Cuánto se va a generar de él? Si adquiero 30 toneladas, ¿cuánto se va a generar de él? ¿Más 30 o no? Esta relación no es 2 a 2, que yo tenga de él con un modelo. ¿Sí o no? ¿Quién no lo ve? Yo no tengo aquí 2 partes y aquí se generan 2 partes. ¿Quién no lo está viendo? Sin pena, muchachos. ¿Quién no lo está viendo? O sea, esta no es una relación 1 a 1. O sea,
aunque yo diga 1 es 2 a 2, pero es la misma. O sea, lo que yo tome de él va a ser igual a lo que se genere de él, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Si yo tomo 30 de él, ¿cuánto se va a dar de él? Miren el dedo, ¿cuánto se va a dar de él? 15. 15, la mitad. ¿Pero cuánto se va a generar de él? 30. ¿O no? Si yo tengo 700 toneladas de él, ¿cuánto se va a generar de él? ¿Pero cuánto se va a generar de él? 700. En esta reacción. Las reacciones no son iguales, ¿verdad? Entonces ahora le vamos a poner otra reacción y usted va a tener la capacidad de saber cuánto se genera de aquel a partir de esto. ¿Sí o no? Y eso, muchachos, es lo que hacen, por ejemplo, los albañiles, los cocineros, lo hacen día a día. Día a día. ¿Me entiendes? Si un albañil, yo voy a hacer esa pared y él me pidió 20 pacas de cemento y 30 metros de arena, por ejemplo, yo no tenía dinero y yo compré 5. Él va a echar unos 30 metros de arena. No, él dice, bueno, estas 5 hace una regla de 3. Si yo necesitaba 30 pacas de cemento y 20 metros de arena, él me trajo la mitad, yo voy a usar la mitad de arena. ¿Sí o no? Nos pasa en la cocina. Si yo voy a hacer una torta y la torta lleva 1 kilo de azúcar, 1 kilo de margarina, por ejemplo, por hablar de eso, y 2 kilos de harina, por decir algo, ¿sí o no? Resulta que cuando yo abrí la naquera, no, tengo harina y tengo azúcar por mantequilla, tengo 300 gramos, nada más. ¿Me entiendes? Yo tenía azúcar, harina y margarina. Y al final voy a tener un pastel. Me parece un queso. Las relaciones eran estas: 2, 2 y 1. Y aquí supongamos que daba 3. Supongamos. 2 kilos de azúcar, 2 kilos de harina y 1 de margarina, ¿sí o no? Si yo tengo 1 kilo de margarina, yo sé cuánto tengo que echarle de azúcar y cuánto tengo que echarle de azúcar y de harina, ¿sí o no? Pero resulta que cuando fui a revisar, yo solo tenía 125 gramos de margarina. Pero yo tengo que comer torta porque si no mañana yo me voy a morir si yo no me como una torta. Yo. Entonces yo digo, bueno, yo voy a hacer la torta, pero voy a echarle a esto todo esto. No puedo, ¿verdad que no? Empiezo a relacionar. Yo digo, bueno, él es el doble de él, ¿o no? Él no es el doble de él. ¿Sí o no? ¿Quién me lo dice? Estos números, ¿o no? Este no es 2 veces él. Lo que yo tenga de él tiene que ser el doble aquí, ¿o no? O sea, el doble de esto, ¿cuánto es? 250, ¿o no? Y él no es el doble de él. Sí. Pero también lo puedo ver que él es igual a él, ¿o no? Y vengo y agarro 250, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Lo están viendo? ¿Cómo entonces un a diario en la casa hace esto? Si yo tengo arroz y mi mamá se dio cuenta que no había mucho arroz, no le va a echar la misma cantidad de agua que era para 1 kilo. Ella solo tenía 350. Claro que ella no dice, tráeme la balanza, tráeme una calculadora. No, pero ya su pericia le hace ver que va a echar menos arroz, que eso es estequiometría. Cuando nosotros tenemos pasajes, por ejemplo, un ejemplo típico, hay medios de pasaje para ir a la universidad, pero está limitado. Entonces yo digo, no, yo voy a tener que pararme más temprano para poder evitar ese carrito, camino un poquito más. Porque usted está en función de algo, está tomando acciones, está haciendo cálculos. ¿Oyen? Entonces, ¿están viendo dónde está presente la estequiometría? En todo, en todo. Cuando le llega un pan, si hay poco queso, usted lo que está haciendo es distribuir el queso en todos los panes, ¿no? De manera equitativa. También está la estequiometría. ¿Lo están viendo entonces? Conocemos entonces 2 leyes. Ley de la conservación de la masa y ley ¿de qué? De las proporciones definidas. ¿Qué me dice la ley de las proporciones definidas? Que cuando yo defina esto, se va a mantener. ¿Lo están viendo? Independientemente que yo haga 1 kilo de torta, 8 kilos, 10 kilos, 20 kilos, 30 kilos, se mantiene. ¿Sí lo ven? ¿De verdad está claro, muchachos? Y llegamos a lo que es la ley de las proporciones múltiples, que dice, según esta ley, si se da una combinación entre 2 elementos para generar más de un compuesto, entonces la masa de uno de los elementos se une con una masa variable del otro, conservándose la relación que se mantiene a través de un número entero pequeño. ¿Qué es lo que le dice? Miren este ejemplo. Yo tengo oxígeno y carbono, lo ven aquí abajo. Esto es lo mismo que decir O2
yo lo que tengo que ajustar. ¿Cuántos oxígenos hay allá? 2. ¿Y 1? 3. Y aquí tengo 2. ¿Cómo hago para que me dé 3? Vamos a ver el carbono. ¿Cuántos carbonos hay aquí? ¿Y aquí? O sea, 1 y 1, no son 2. Si yo pongo 2 aquí, ya está listo, ¿sí o no? Pero este oxígeno me va a volver loco. 2 oxígenos y un oxígeno aquí. Y si trajo esto, 2 oxígenos y 2 oxígenos, ¿cuántos son? Yo pongo los 2 aquí. 2 por 2 es 4. ¿Sí o no? Ah, pero ¿cuántos carbonos tengo ahora? 2 y 1. Y si yo pongo un 2 aquí, yo perdí todo otra vez. 2 por 2, 4. 4. Y 2 son 6, ¿sí o no? Pero si yo pongo un 3 aquí ahora, no tengo 6. ¿Pero cuántos carbonos tengo? No. O sea, Me enredé, no. escuchen, esto es balanceado. Ay, se me destapó la nariz. Voy a volver a explicar ese mismo ejercicio. ¿Ah? Voy a volver a explicar ese mismo ejercicio. Que lo vuelva a explicar. Pero con calma. Con calma, borre todo y vuelve a hacer con calma. El ejercicio aquí cambia porque entonces yo, ahora ¿cuántos oxígenos tengo? Escuchen, 3 por 2 son 6. ¿Y cuántos tengo aquí? 2 por 2, 4 y 2. 6. Completo. ¿Cuántos carbonos tengo? 2 carbonos y 2 carbonos. 4. Son 4. Y yo ahora si pongo aquí un 4, tengo que ir cambiando números. Ya la ecuación me queda bien. Bueno, Ahora ahí te quedó bien. Ahí te ¿cuántos carbonos hay de este lado? 4. ¿Cuántos hay de aquel lado? 4. ¿Cuántos oxígenos hay? 6. ¿Cuántos oxígenos hay? Seis. Se cumplió la ley de la conservación de la masa. ¿Sí o no? 3 partes de él reaccionan con 4 partes de él para darle 2 partes de él más 2 partes de él. Ya va, escuchen. Ay, no, no se Yo no les estoy explicando ahorita el balanceo. Lo que les quiero explicar es la ley de las proporciones múltiples dice que puede haber la combinación de dos compuestos para generarme a mí 2 especies. O sea que no solo se va a formar uno solo, puede que se den 2 partiendo de 2. ¿Sí me entiendes? Puede combinar de manera distinta. Eso es lo que me está diciendo la ley. ¿Lo están viendo? O sea, yo tengo oxígeno y carbono y se me formó un compuesto que se llama dióxido de carbono y se me formó el monóxido de carbono. Están los dos. ¿Está claro eso? Ley de las proporciones múltiples. O sea, se puede combinar de varias formas. Ahí tenemos un ejemplo. Dicho eso, vamos a entrar a donde ustedes quieren llegar. O a donde yo quiero llegar, que es el balanceo. Necesito que se relajen, acuérdense que esto es la piedra angular de todo esto. Presten atención. Balanceo de ecuaciones químicas. Me dice, hay un cuadrito que dice que yo debo hacer cumplir, muchachos por favor, yo debo hacer cumplir la ley de la conservación de la masa. ¿Qué me dice la ley de la conservación de la masa? Bueno, pues aquí tiene que estar igual en los productos, ¿sí o no? Vamos a ver. Método balanceado, ¿qué lo puede leer? Para verificar que una ecuación está balanceada, se cuenta el número de átomos de cada elemento en ambos lados. Párese un momentito. Ella acaba de decir 2 palabras muy importantes. Cuando me dice ya, los coeficientes adecuados. ¿Qué es un coeficiente? Son esos números enteros que yo coloco ahí. Están viendo que yo no modifico la fórmula. Yo no modifico la fórmula. Yo pongo un número delante de la fórmula. Es lo único que puedo hacer. Se lo presento. Se llama coeficiente estequiométrico. Y no se lo presento ahorita. Ahorita le estoy agregando estequiométrico porque estamos hablando de estequiometría. Pero si yo me regreso a la primera lámina, miren, ¿no era el coeficiente aquel 2? ¿Sí o no? Solo que ahora lo llamo coeficiente estequiométrico porque estamos hablando de estequiometría. ¿O no? Entonces ya ustedes tienen que saber que es un coeficiente, ¿no? Y que ese coeficiente, ¿quién lo pone? Pongo yo.
Lo que hay que respetando las leyes, pero lo pongo yo. ¿Sí o no? Porque si yo soy el albañil, yo soy el que voy a mezclar con los coeficientes adecuados, ¿sí o no? Si yo soy el repostero, yo soy el que voy a mezclar con los coeficientes adecuados. ¿Lo ven? Regresamos entonces. Cuando llega la vida de los animales, nos dice que los coeficientes adecuados, lo que me está diciendo es balanceado. Yo tengo que tener los números adecuados, no como yo quiera, porque si no, no voy a hacer cumplir la ley de la conservación de la masa. ¿Sí o no? Y luego dice otra palabra. Cuando ella dice, para verificar que una ecuación química balanceada, se encuentra el número de átomos de cada elemento de ambos lados de la ecuación, los cuales deben ser iguales. Y también, coeficientes balanceados, los átomos de aquí tienen que ser iguales a los de aquí. O sea, eso es mecánico. Coeficientes, balanceados los coeficientes, una vez que yo vea, los átomos de aquí tienen que ser iguales a los de aquí. Eso es un balanceo. Para hacer los cálculos, el coeficiente se multiplica por el subíndice, que van a ver por qué. Y hay una recomendación, que este es el otro tatuaje que tienen que hacerse. Les va a servir, háganlo en una zona estratégica. Les suelto la mano, en el brazo. Si nosotros cumplimos esa regla que está ahí, nos va a ir muy bien. Nos va a ir muy bien. ¿Qué dice esa regla? Cuando yo voy a hacer balanceo, y voy a hacer ese aquí en la pizarra, ¿quién me puede leer el compuesto? ¿Cómo se llama el primer compuesto? Aluminio. ¿Por qué tipo es? Do. No es una sal vinagre. ¿Cómo se llama? Si Aluminio. la azul de aquel lado, ¿cómo es? Sulfuro de alcohol. Y aluminio, que es una sola valencia. Sulfuro de aluminio más agua produce. Cuando tiene un OH, ¿cómo se llama? Hidróxido de aluminio más. ¿Y aquel compuesto cómo se llama? Sulfuro de hidrógeno. Ácido sulfúrico. ¿Verdad? Claro, ya va. Los dos son. Yo tendría que ponerle si es un gas o si es un sólido. Si es un gas, ¿cómo se llama? Sulfuro de hidrógeno. Pero si es un ácido, si es acuoso, se llama ácido sulfúrico. ¿Se acuerdan de aquello? Les presento la ecuación. ¿Está bien? Sí. Para generar hidróxido de aluminio y sulfuro de hidrógeno o ácido sulfúrico, yo necesito combinar el sulfuro de aluminio más agua. Cuando esto se combina, me va a dar eso. Pero si yo, lo primero que tengo que hacer es balancear eso para pasar a esta geometría. Pero para balancear, yo tengo que ver que se cumpla la ley de la conservación de la masa. ¿Sí o no? ¿Qué tipo de reacción es? El de aquí pasó para acá, el de allá pasó para acá, ¿no? La reacción de sustitución doble, ¿o no? Saco el positivo allá con el negativo aquí, lo que tengo que saber cómo se va el árbol. Y eso es reactivo y producto, ¿sí o no? ¿Qué es lo que uno recomienda hacer? ¿Qué es lo que uno recomienda hacer? Cuando yo voy a buscar estos compuestos, hay una recomendación y me dicen, para que vean de antemano, ¿cuántos aluminios hay de este lado? Dos. Uno. Ya la leña, ya no sé qué, ya ahí la leña está diciendo, ojo, aquí hay que balancear. Y así, yo vea que los números son iguales, yo tengo que balancear. Lo que tengo que demostrar es que está bien, porque a veces queda balanceado, ¿no? A veces queda, combino y quedó balanceado, no siempre, pero yo tengo que balancear para ver que esté bien. Aquí hay dos aluminios y aquí hay uno solo, ¿sí o no? Ya la ley está rota, no se puede. Y si no se puede, esto no funciona. ¿Lo ven? ¿Qué es lo que hago yo? Voy a sacar, hay un procedimiento para ver cuánto hay aquí y cuánto hay allá. Yo voy a sacar los elementos. Y comienzo, ¿qué me dice allá el punto 1? Primero los metales, entonces yo escribo aluminio aquí y aluminio aquí. ¿Sí o no? ¿Hay más metales? No, ¿verdad? ¿Qué más me dice? Pero léeme ahí, mira, léeme el primer punto. Si la ecuación química posee dos metales distintos, procede de una metal que se encuentra en la molécula más compleja. Está bien, ¿no? Disculpe, si aquí hubiera un metal y aquí hubiera otro, por ejemplo, esto fue un metal, él me dice que comience por el metal donde esté la molécula más compleja, o sea, que yo hubiera comenzado por esto, porque se ve más fea, ¿o no? O sea, se ve como que más estructurado, ¿sí o no? Y dejo de segundo esto, por ejemplo, si aquí hubiera dado hierro, yo comienzo poniendo el aluminio y después el hierro. Ojo, esto no es que yo voy a corregir si usted puso primero el aluminio, no, es la recomendación que se debe tener para balancear. ¿Está claro? ¿No? Sí. Yo primero veo entonces, me dice que tome el metal, lo tomé, no hay nada. Después, ¿qué me dice? Balanceo los dos metales, ¿verdad?
Cuando yo veo esto, pero miren el punto 3. Seguimos balanceando el hidrógeno. Y después, Sí, muchachos, es una regla universal. Siempre penúltimo es el hidrógeno y de último el oxígeno, para que nos vaya bien. Siempre yo cuento de penúltimo el hidrógeno y de último el oxígeno. ¿Qué es lo que me está diciendo eso? ¿Sí o no? sí. Entonces yo de aquí, el oxígeno no lo voy a mirar, y el hidrógeno tampoco. Busco ahora, como ya no hay metales, busco el no metal. ¿Quién es el no metal? Usted me dirá, no, pero el hidrógeno también. Sí, pero el hidrógeno lo voy a dejar desde penúltimo. ¿Sí o no? Sí. ¿Quién más está? O sea que ya yo puse este, ya yo puse este. ¿Quién más está? El hidrógeno, que es el penúltimo, y el oxígeno. ¿Sí o no? Sí. Y ahora empezamos a contar. ¿Cuántos aluminios hay de este lado? Esto se llama el método del tanteo. ¿Qué es tantear? ¿Qué es tantear? Tantear es probar. Probar. Cuando uno va probando, yo tengo que ir probando con números. ¿Vieron cómo yo puse el 4, ponía el 2, lo cambiaba para acá? Porque yo tengo que ir probando. Yo no sé cuál es el número. Entonces yo tengo que ir probando que eso se cumpla. Por eso se llama el método de tanteo. Lo único que yo puedo poner, ¿cómo se llama lo que va aquí? ¿Coeficiente qué? Estequiométrico. Hasta ayer era coeficiente, ahorita se llama coeficiente estequiométrico. ¿Lo ven? Yo solo puedo colocar números delante de la forma, ¿o no? Estos números pueden ser enteros, pero también pueden ser fraccionados. Ojo con eso. Pueden ser fraccionados. Porque yo puedo escribir, y no lo voy a explicar, pero ya lo vamos a hacer un ejemplo fraccionado. Ahí puede haber 5, pero la mitad del otro sería 2.5. O sea, se podría- Y si yo escribo esto, no es lo mismo que decir 2.5. Eso no tiene nada que ver, no se complica más. Aluminio, azufre, hidrógeno y oxígeno. ¿De dónde salió este orden? De la reglita que, ¿verdad? De la reglita que vamos a ver. No, o sea, no lo veas como que es así. Este orden viene Metales, no metales. por el método que está yendo amarillo. Primero tomo el metal. De segundo el no metal. Tercero el hidrógeno, porque no es tercero el hidrógeno. Penúltimo el hidrógeno. Pero cuando yo tome él y a ella, no tengo más opciones que hidrógeno y oxígeno. Y de aquel lado tiene que haber lo mismo, porque ¿cómo me va a aparecer a mí un compuesto allá distinto a uno que está aquí? ¿Puede? Y si hay, por ejemplo, hay 2 metales, 2 no metales, igual se va. Bueno, si hay 2 no metales, ya te dio la recomendación, o si hay 2 metales, que comiencen haciendo ¿cuál? El más fácil, ¿no te dice? La estructura más fácil. Si aquí hubiera otro metal, yo empiezo por este, ¿o no? Porque busco el más fácil. ¿Sí o no? Sería la más difícil. Una vez que yo tenga esto, yo voy a escribir mi número. ¿Cuánto hay de aluminio aquí? ¿Y cuánto hay aquí? Ya eso, automáticamente me dice a mí que no está balanceado. Pero yo voy a seguir sacando los números. Porque ya cuando yo vea eso, ya lo que voy a gastar de aquí para adelante el marcador, yo sé que tengo que balancear. ¿Lo ven? Yo sé, pero a veces yo saco la cuenta, está bien. Ay, está igual. Está igual cuando llego aquí está esto. ¿Entiendes? Si estos números son iguales a esto, está balanceado. Pero ya aquí automáticamente sé que no. Pero yo lo voy a hacer. Azufre, ¿cuánto hay aquí? 3. ¿Y allá? Otro problema más. Hidrógeno. 2. ¿Cuántos hidrógenos hay allá? 2. Una pregunta, se perdió ahí, Dios mío. Ah, 3 por 1. 3. Aquí no hay 1 aquí. 3 por 1, 3. ¿Cuánto tengo aquí? 2 por 1 que está aquí. O 2 aquí. ¿Cuántos son? 5 hidrógenos. ¿Quién no los vio? No, eso no tiene nada que ver. Usted va a contar todo. Esto no es tan complicado así. Usted va a sumar todo. Oxígeno. ¿Cuántos oxígenos hay aquí? 1. ¿Y allá? 3. Entonces sumo arroz con agua, que vamos a estar 3 días sacando cuenta. ¿Sí o no? ¿Qué me dice eso también? Que comience a balancear de esa forma entonces. ¿A quién voy a comenzar a balancear? Al metal. Le voy al metal de una vez. ¿Sí o no? No me dice el punto 1. ¿Quién es el metal de aquí? Aluminio. De este lado hay 2. La única forma de que aquí haya 2 aluminios, ¿cuál es? Que yo coloco un coeficiente estequiométrico 2. ¿Sí o no? Pero saben que este no va a afectarlo a él, no va a afectar a él y no va a afectar a él. ¿Sí o
Entonces cuando yo sume, si yo lo pudiera sumar como matemática, tengo 1 y 1, 2, 3 y 3, perdón, aquí acuérdense que es 3. 3 y 3 son 6, 3 y 3 son 6, así. ¿Lo ven? Si hubieran 2, aluminio no es 1 y 1, me va a dar 2 y así sucesivamente. Pero no se puede hacer porque es como que muy de aquí. Ya yo tengo que saber, en este 2 va a multiplicar a todo lo que está adelante, ¿o no? ¿Cuántos aluminios hay entonces aquí? 2. ¿Por qué? Porque 2 por 1 que está aquí, porque uno se decide eso, 2 por una vez que aparece, que no se ve, son 2. Pero aquí ¿cuántos hay? 2 por 1, 2. Entonces ya el aluminio comienza a cambiar. Y vale 2. ¿Sí o no? Ya los igualé. Después me dice que pasa el azufre. En este orden, ¿está bien? Porque este orden yo lo saqué de allá. Me dice, pasa el azufre ahora. ¿Cuántos azufres hay aquí? 3. ¿Cuántos azufres hay allá? 1. ¿Cómo hago para que haya 3 azufres? ¿Qué hago? Coloco un 3 aquí, ¿verdad? Ya yo sé que este 3 va a multiplicar a todo este de delante. 3 por 1. Entonces, ¿cuántos azufres hay? Parece que la cosa se está acomodando, ¿o no? ¿Sí o no? Hidrógenos. ¿Cuántos hay aquí? 2. ¿De allá? Un arroz romano de hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos hay aquí? 3. Multiplicado por 2. ¿Quién no ve por qué aquí no hay 3? ¿Quién no lo sabía? Aquí se sobreentiende que hay 1, ¿no? 3 por 1, esto no es un paréntesis. O hace la función de un paréntesis. No se parece. 3 por 1. 3. Y no hay 2 moléculas de estas. 3 por 1, 3 por 2. 6. 6. Tengo 6 de este lado. ¿Pero cuánto tengo aquí? Y 6 más 6, ¿cuánto es? 2. O sea que de aquel lado tengo una camarnaca de hidrógeno. Y de este lado que tengo, solo 2. Pero un número multiplicado por este me dé 12 para yo equilibrar. 2 por 6 no son 12. ¿Y ya no están iguales? Vamos a ver el oxígeno. Vamos a ver el oxígeno ahora. ¿Cuántos oxígenos tengo aquí? 6 por 1. 6. ¿Y cuántos oxígenos tengo aquí? 3. Por 1 que se sobreviene que está aquí. 6. Por 2. Es un balanceo constante. ¿Vieron entonces? Escuchen ahora, geométricamente, para que esta reacción se dé, yo tengo que tomar una parte de, si vamos a hablar de toneladas, por ejemplo, por ponerle un número, eso se llama mol, pero para que ustedes lo vean, no les voy a hablar de mol porque no conocen el mol todavía. Una parte de él, ¿sí o no? No hay una sola parte de él. Una parte de él reacciona con 6 partes de él. ¿O no? O sea que si voy a echar 1 kilo de esto, tengo que echar 6 litros de agua. ¿O no? Y se me van a generar 2 moles de esto, o 2 partes de esto, ¿sí o no? Y 5 partes de esto. Miren aquí, ¿por qué cuando yo hice la división y dije, no siempre lo igual de aquí tiene que ser allá porque yo represento 2? Porque miren esto. ¿Cuánto hay de este lado? ¿Cuánto hay de este lado? ¿Ah? ¿Cuántos coeficientes hay? 6 partes de él. ¿Y una parte de él? 7. ¿Y de esta parte cuánto hay? 5. ¿Ah? ¿Qué pasó ahí? No importa, pero la ley de la conservación de la masa se cumple y se lo voy a decir. Ya van a ver. Ya van a ver cómo los gramos que yo puse aquí son los mismos gramos de allá. Por eso es que digo, no siempre yo voy a poner 30 personas para acá y 30 para acá, ¿no? Porque yo soy una persona, pero yo represento 3 personas más en peso. ¿Lo ven? Voy a ver si se cumple, escuchen bien, voy a ver si se cumple la ley de la conservación de la masa. ¿Qué pasó? Muchachos,
Mira la actividad. Para casa de ustedes. Vamos a agarrar cualquier ecuación de ahí. Por ejemplo, el metal. Entonces, eso está grande. Vamos a agarrar esto. Hasta ahorita.